digamos, depende de ustedes. A continuación, vamos a ver por qué hay países pobres y países ricos. ¿Alguna vez se han preguntado eso? La división de la escasez, la división del trabajo, la estructura social. Bueno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay países que irremediablemente se hunden en la pobreza y el caos, mientras que otros son pujantes y estables? Existen diversas hipótesis que intentan explicar y darnos una respuesta. La primera, la hipótesis geográfica. Esta pretende explicar la desigualdad mundial a partir del hecho que los países más pobres se encuentran ubicados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Ahí encontramos a África, América Central y el sur de Asia. Según esta tesis, existe una tendencia en el carácter de las personas que habitan estas latitudes tropicales, que los predispone a la holgazanería, pobreza y falta de iniciativa empresarial. No obstante que esta teoría está basada en hechos empíricos, no explica por qué existió una importante diferencia entre los niveles de pobreza y riqueza cuando se dividieron las dos Alemanias, o las dos Coreas, ambas pertenecientes a idénticos grupos étnicos y geográficos, siendo que las del lado comunista permanecían en la más absoluta de las pobrezas, mientras que las administradas por gobiernos democráticos vivían en libertad, pujanza económica, desarrollo y riqueza. La simple geografía, entonces, no es suficiente para explicar por qué un país rico y el otro es pobre. Otra hipótesis sostiene que lo determinante es la cultura sobre la que un país se ha desarrollado, es decir, el tipo de creencias, valores y ética que sus ciudadanos practican. Esta idea sostiene que los valores y la ética protestantes, que en esencia predican el evangelio de la prosperidad y el respeto a los derechos de propiedad privada, generan una base teológica, moral y ética que facilita la pujanza económica y el desarrollo, mientras que los países católicos viven una teología orientada a la exaltación de la pobreza como virtud, condenando la acumulación de capital como un pecado. Esta tesis no sirve para explicar por qué países que no tuvieron una herencia ni protestante ni católica, como Japón, Taiwán o Singapur, y últimamente China, pudieron vencer la terrible pobreza en la que vivían para convertirse en potencias tecnológicas y económicas. Tampoco explica lo ocurrido en los dos Nogales, Nogales, Sonora, México, y Nogales, Arizona, Estados Unidos. Esta ciudad compartía, antes de ser dividida por la frontera entre los dos países, el mismo nivel de educación, idioma, creencias religiosas y cultura. Pero ahora, la Nogales del Norte es próspera y segura, mientras que la del Sur es pobre y violenta. Si bien es cierto que la religión, cultura, ética, moral y valores de una población son relevantes para el desarrollo de un país, no son suficientes para explicar por sí solas el porqué de nuestra pobreza. Otra tesis que le intenta explicar es la ignorancia de los gobernantes. Esta sostiene que lo que sucede con los países pobres es que simplemente no saben cómo generar riqueza, postulando que cuando son dirigidos por tecnócratas y economistas, inmediatamente encuentran la senda que los lleva al progreso y desarrollo. Es cierto que Latinoamérica es y ha sido gobernada por presidentes sin ningún tipo de capacidad académica, lo cual se ha traducido en estrepitosos fracasos económicos y sociales, como sucede actualmente en Venezuela. Pero la realidad es que estos mismos países, en diversas oportunidades, han sido administrados por graduados en universidades del primer mundo o por doctores en economía, sin que puedan vencer ni el subdesarrollo ni la pobreza. Tener un presidente con capacidad académica comprobada es deseable, pero haber sido gobernado por personas sin capacidad por sí solo no explica la razón de nuestra endémica miseria. Entonces, ¿por qué somos pobres? La razón es que nuestras instituciones legales, políticas y económicas están organizadas de una forma ineficiente e indeseable, creadora de gobiernos de naturaleza extractiva para beneficio de las élites gobernantes y sus compadres y en perjuicio de las grandes mayorías. Círculo vicioso que se repite de gobierno en gobierno, independientemente de su signo ideológico. ¿Qué hacemos entonces? Debemos fomentar en El Salvador instituciones inclusivas por medio de la creación de leyes que garanticen la prosperidad para quien quiere esforzarse, trabajar e innovar.
que provoquen el aumento de la clase media y la consecuente disminución de la pobreza, pero sin penalizar la riqueza, que estén orientadas al fomento de la actividad comercial y de la productividad, que procuren la protección del capital y la propiedad privada, que apuesten por la educación, innovación y desarrollo de la tecnología, que impulsen la disminución de la burocracia con impuestos fáciles de administrar, moderados y bien utilizados, que permitan el acceso al crédito con la eliminación de barreras aduanales para la atracción de la inversión internacional y fomento de la nacional, con un ejecutivo eficiente y con fuerza suficiente para garantizar la salud, seguridad ciudadana y control territorial, y con un órgano judicial que procure la aplicación de la ley a todos por igual y persiga y castigue la corrupción, venga de donde venga. Nada impide que El Salvador pueda convertirse en un país rico y próspero. La pregunta que nos hacemos es si estarán nuestros futuros gobernantes a la altura del reto de transformarnos en uno. Algunas Bueno, definitivamente lo que acabamos de escuchar son algunos de las ideas o de los mitos que se pueden llegar a plantear alrededor de por qué un país es rico o un país es pobre, ¿cierto? Muchas veces nos dejamos guiar por cuestiones culturales, religiosas, étnicas o por ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Y lo que de alguna manera pone en evidencia, y a quienes estaban de pronto ayer conmigo con el tema de lectura crítica y demás, quiero que también nos situemos en esas formas de lectura alternativa que se puede llegar a proponer. Y cuando yo a ustedes les pregunto entonces, ¿es Colombia un país subdesarrollado? ¿Por qué? ¿Cierto? Empiezan a aparecer como una serie de ideas en nuestra cabeza y seguramente cuando ustedes vayan a indagar para poder dar respuesta en su ejercicio de escritura a esta pregunta, entonces vamos a poder, nos van a poder aparecer estas respuestas en el camino y yo quería como premeditar la situación y por eso es que hemos visto el video anterior. Sin embargo, digamos que es importante que nosotros también situemos una suerte, digamos, de características propias y precisas que nosotros podemos dar a un país subdesarrollado. Entonces, con esto quiero decir que cuando nosotros hablamos de un país subdesarrollado, se va a caracterizar por tener una pobreza crónica o masiva. Digamos que no es consecuencia de una desgracia temporal, un tornado, un terremoto, o una guerra temporal, por así decirlo, sino que sus métodos de producción y de organización social, de manera su estructura económica, su sistema económico es obsoleto y no está permitiendo que funcione, ¿cierto? Es decir, la pobreza no es, digamos, la falta de recursos naturales, ¿cierto? Como nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta en un caso como Colombia. Y por lo tanto, digamos, puede ser reducida con algunos métodos de producción que se planteen para que ello no suceda, pero aún así sigue sucediendo. Entonces, el país no es pobre porque, digamos, tiene una cantidad de recursos naturales. Ejemplo, es el tercer país con mayor cantidad de recursos de agua, ¿cierto? En el top 10 aparece dentro de estos Colombia en el número 3. Antes éramos, hace 23 años éramos puesto número 1, pero ya no lo somos, ¿cierto? Mientras tanto, digamos, estos países subdesarrollados van a entrar a tener también una diferencia en relación a la cantidad de recursos per cápita, ¿cierto? Por persona. Esto nos tiene que dar, digamos, o nos tiene que decir que se clasifican los países pueden llegar a clasificarse, o sea, con esto les quiero decir que los países llegan a clasificarse de acuerdo a los ingresos que tienen. Cuando nosotros hablamos de ingreso per cápita, entonces nos vamos a referir a la producción de riqueza anual durante un año promedio de cada persona, ¿cierto? En un país. Por ejemplo, en Estados Unidos, tengo por acá, permítanme. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de 59.495 versus Irán, que son 5,252 dólares. Digamos, estamos hablando, miren la diferencia.
Esta es una cifra comparativa del informe que yo les estoy diciendo. Esto es EEUU. Entonces estamos hablando que por un lado es de $59.495, mientras que por el otro lado en Irán es de 5.252. ¿Ven la relación? Es absurda. Entonces, bueno, nos vamos a dar cuenta de esa característica, es decir, cuando nosotros estamos hablando de países subdesarrollados, vamos a tener en cuenta que esta categoría responde al ingreso per cápita que se tiene, ¿cierto? O lo que se puede también, digamos, asociar con la idea de países pobres. Pero ojo con esto que les voy a decir a continuación. Vamos a darnos cuenta que hay otras categorías intermedias cuando nos enfrentamos ante esto. Por eso yo les decía ahorita, ¿será que existen otros términos, una tercera opción para esto? Y vamos a encontrar entonces en países en vías de desarrollo. Ustedes habían escuchado este concepto, países en vías de desarrollo. Tenemos otro concepto como países tercermundistas o países de ingresos medios, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta estos otros conceptos para que ustedes los vayan pensando y los vayamos poniendo en relación a lo que les estoy preguntando de si Colombia es o no es un país subdesarrollado. Tengamos en cuenta entonces, además de esto, la debilidad de las instituciones sociales y económicas que se tiene, cómo es el sistema económico, cómo es ese sistema de producción y si está aprovechando o desaprovechando su mano de obra, si existe o no existen dinámicas de colonialismo y explotación. Ustedes debieron haber visto las dinámicas de colonialismo, ¿cierto? En grado séptimo, cuando ingresa, digamos, todo el continente europeo hacia el continente americano, pero posteriormente cuando se dan todas estas dinámicas de explotación económica al final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en continentes o hacia continentes como Asia, África, por parte de Europa también, y Estados Unidos cuando llega a estabilizarse, el porqué de las guerras, ¿no? Entonces, estos conflictos internos también, estos conflictos externos, pero también los conflictos internos, tienen que ser tenidos en cuenta, el conflicto, la guerra, todos estos aspectos en el marco de una permanencia en el tiempo, es decir, que no sea una cuestión ocasional, son algunos de los aspectos que vamos a tener en cuenta. A continuación, les voy a presentar un chiqui video donde de alguna manera vamos a recoger estos aspectos que les estoy mencionando. Precisándolos visualmente también, ¿no? Me gusta. Países subdesarrollados. La mayoría de los países del mundo son subdesarrollados. En estos habitan cerca del 84% de la población mundial, pero solo representan el 19% del PIB mundial. La mayoría se encuentran en los continentes de África y Asia. ¿Qué es un país subdesarrollado? Es un país caracterizado por pobreza crónica masiva, que no es consecuencia de una desgracia temporal, sino por métodos de producción y organización social obsoletos. También son países con ingreso per cápita bajo en comparación con el ingreso per cápita de países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania o Japón. Términos similares. En el día a día, al hablar de países subdesarrollados, las personas se refieren a los países pobres, países en vías de desarrollo, países de ingresos medios o países tercermundistas. 1. Países en vías de desarrollo. Es un término más usado por ONGs y grandes medios de comunicación para referirse a países que no se han desarrollado aún. Este término es menos despectivo y supone que el país está avanzando a ser uno desarrollado. 2.
Países tercermundistas. Fueron países que durante la Guerra Fría no se aliaron con NATO, encabezado por Estados Unidos, primer mundo, o con la Unión Soviética, segundo mundo. La mayoría de los países del tercer mundo y del segundo mundo son ahora considerados subdesarrollados. 3. Países de ingresos medios. De acuerdo con la clasificación del Banco Mundial, son países con ingresos per cápita entre $1.005 estadounidenses y $12.235 estadounidenses. En estos países viven 5.000 millones de personas, y el 73% de los pobres mundiales. ¿Qué causa que un país sea subdesarrollado? Uno. Debilidad de las instituciones sociales y económicas. 2. Sistemas económicos ineficaces para crear riqueza. 3. Potencial de crecimiento inutilizado. 4. Desaprovechamiento del trabajo de su población y sus recursos naturales. 5. Colonialismo y explotación económica por otros países. 6. Conflictos internos o guerras. 7. Corrupción y violencia. Características de los países subdesarrollados. No todos los países con ingresos bajos son subdesarrollados, y no todos los países con ingresos altos son desarrollados. Por ejemplo, los estados del Oriente Medio con alto PIB per cápita, producto de sus actividades petroleras, no son países desarrollados. Es posible que un país subdesarrollado no cumpla con todas las características listadas a continuación. Estas son: 1. Bajo ingreso per cápita. 2. Alta desigualdad de ingresos. Existe una élite política y económica. 3. Deficiencia de capital. Poca capacidad de inversión para iniciar o expandir actividades económicas. 4. Tecnología y técnicas de producción arcaicas e ineficientes. 6. Desarrollo humano muy bajo. Esto, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano. 7. Gran cantidad de la población se encuentra en pobreza o extrema pobreza. 8. Baja esperanza de vida, altas tasas de mortalidad infantil además de poca cobertura de la seguridad social. ¿Cuáles son los países subdesarrollados? Los países de América Latina son países de ingresos medios. Para algunos estos son países en desarrollo y no subdesarrollados. Sin embargo, está claro que no son desarrollados. Ejemplos de países subdesarrollados: Angola, Etiopía, Senegal, Somalia y Uganda. Laos, Yemen y Camboya. Kiribati, Samoa e Islas Salomón. Para más información, visita actividades. Listo, muy bien. Ya tenemos entonces como una caracterización. Creo que hemos logrado precisar, si ustedes han estado ahí conectados conmigo, algunas de estas principales características. Y definitivamente, si ustedes han querido ser reflexivos y superamos esa lectura literal, pasamos a esa lectura inferencial de la información que se nos da, pero llegamos a este punto de la lectura crítica donde quiero que ustedes se planteen esta pregunta: ¿es Colombia un país desarrollado? ¿Por qué? Cada uno de ustedes, y si alguien ha llegado ahorita al final y no había estado, les voy a solicitar el favor de que, bien sea a mano, en su cuaderno, ¿cierto? Si lo van a hacer a mano, no lo hagan en una hoja por ahí, sino usemos el cuaderno para lo que lo tenemos. Vamos a plantearnos esta pregunta como título, ¿cierto? Y una vez nos planteemos esta pregunta como título, o también lo podemos hacer en Word, podemos abrir una hojita, por favor en la parte de arriba me ponen presentado por, pero si lo hacen en Word no pueden copiar absolutamente nada de internet, ni siquiera si lo hacen a mano, porque voy a testear esa página. Lo único que les pido es que escriban una página resolviendo esa pregunta.
estructuren la manera de su respuesta como ustedes consideren que deben estructurarla, pero necesito que me presenten una línea argumentativa respecto a la pregunta, o sea, que se vea una serie de argumentos para responder si Colombia es o no es un país subdesarrollado y por qué, su posición, ustedes por qué me están diciendo eso. ¿Listo? Esa es la actividad que debemos hacer justo en este momentito, entonces ya les voy a publicar el espacio para que resuelvan eso. Les voy a dejar los videos también están ahí. Profe, Señor, profe, qué pena, lo que pasa es que estaba en una reunión con la rectora, de ahorita puedo entrar. listo. Pues imagínate que hoy estuvimos hablando de si Colombia es o no es, bueno, estuvimos hablando sobre los países desarrollados y los países subdesarrollados, dimos como algunas características, proyectamos un video resolviendo como la pregunta de por qué hay países ricos y países pobres, y la idea es que ustedes, a partir de otros elementos que les di de caracterización de países desarrollados y subdesarrollados, respondan la pregunta problema que está planteado acá. ¿Es Colombia un país subdesarrollado? ¿Por qué? ¿Es o no lo es? Cada uno de ustedes me va a resolver si es o no lo es en un ejercicio que van a hacer de escritura autónomo, auténtico de cada uno de ustedes. No pueden copiar nada de internet, solamente quiero ver cuáles son las ideas que tienen, pero ojo, yo creo que le vamos a agregar un poquito de rigurosidad a esto y quiero que me presenten 3 fuentes dentro de ese elemento argumentativo. ¿Qué es una fuente? ¿Ustedes en español ya vieron qué es una fuente? ¿Cómo de dónde sacamos la información? Sí, pero más que de dónde sacan la información solamente para que me denuncien, necesito que la expresen dentro de su texto. Es decir, según cifras del Banco Mundial, ahí cuál sería mi fuente, el Banco Mundial. Según noticia de prensa del Espectador, ¿cierto? Según un informe presentado según las cifras del Gini, ¿cierto? Necesito un según de 3 fuentes. Listo, ayúdenme. Ustedes dicen, no, Colombia es un país subdesarrollado porque, según el Ministerio de Agricultura, Colombia solamente tiene un 13% de industrializado en el país, y como los países industrializados se caracterizan por ser esos países desarrollados. Bueno, ¿listo? Ojo, quiero que tengan en cuenta una cosa. Recuerden que hay una serie de países, digamos, como Brasil, como Chile, ¿cierto? Como México, incluso a veces Colombia lo intenta, pero no puede, que están superando de pronto esta etapa. Entonces quiero que también como que conflictúen esa relación que puede tener esta cuestión de la industrialización, pero también esa incapacidad por parte de los gobiernos para poder dar solución a ello. ¿Listo? Estas 3 fuentes deben estar durante el texto, ¿no? Alguna cifra, dato relevante, autor. Les valgo incluso si quieren citar algún autor, por ejemplo, Las Venas Abiertas de América Latina nos va a dar un montón de información respecto a ello. Entonces, si quieren situar literatura de otro orden o elementos filosóficos también en relación a la pobreza y la riqueza, lo pueden hacer por mí, no hay ningún problema. Solamente el discurrir de su texto tiene que expresar eso. ¿Listo? ¿Es Colombia? Bueno, espero haber solucionado tu pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos saber si debemos responder la pregunta. ¿Es Colombia un país subdesarrollado? Sí, no, ¿por qué? De pronto, si ustedes quieren dar una tercera opción, lo pueden hacer. ¿Listo? Resolver en la página a mano. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta mañana. Mañana nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos a la... No, al final. Así nos alcanzamos a las 11. Listo, ya les tienen que estar apareciendo ahí en sus pantallas. Les voy a pedir un último favor, jovencitos.
y es responder a mi llamado a lista, ¿vale? Estudiante que Profe, me ha llamado a lista, siente que puede salir, dime. una pregunta. Nosotros podemos investigar más sobre el tema, o sea, más sobre Colombia, no solo lo que vemos en las noticias ni en lo que dicen en los periódicos, sino que uno puede buscar más sobre Colombia, o sea, no el tema en sí que usted nos puso de es Colombia un país subdesarrollado, sino que buscar qué ha hecho Colombia, o sea, qué ha hecho ahora en los últimos años y eso. Sí, sí, lo pueden hacer. Es decir, es como el tema sugerente. Yo lo que les sugiero a ustedes es que combinen la idea de Colombia y país subdesarrollado. Pero si tú dices qué ha hecho Colombia o cuáles son las características de Colombia como país y lo relacionas con ello, está bien. Si tú deseas replantear la pregunta, lo puedes hacer. Y recuerden que ustedes con las palabras pueden decir muchísimas cosas y pueden arrancar diciéndome, voy a replantear la pregunta y voy a redireccionarme hacia tal parte, ¿listo? Y me dices, yo voy a explicar es por qué Colombia ha tenido tal posición o determinada situación. ¿Listo? Está bien. Para mí está bien. Las palabras pueden hacer muchas cosas. Úsenlas. ¿Listo? Que su texto se defienda por sí solo. Recuerden eso también. Que yo no tenga que pedirles explicaciones del por qué, sino que todas las palabras estén ahí sobre el papel. Entonces, hílenlas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta en relación a ello? ¿No? Listo, entonces voy a hacer el llamado a lista así súper rápido. Tengo 15 personas, han estado faltando muchísimas personas. ¿Dónde estarán? Almanza Banda, Ángela. Presente. Ok, Ángela ya puede salir. Barrera Gallego, Harold Steven. Eric Santiago Capera Carrión. Presente. Puede salir. Daniel Camilo Cortés Garzón. Joan Sebastián Daza Reyes. Nicolás Andrés de la Hoz Bayona. Presente. Sara Juliet Gaitán Ariza. Presente. Ok. Pueden ir saliendo. ¿Listo, jovencitos? Francisca María Gómez Ebrat. Presente, profe. Okay. Luis Fernando Gutiérrez Díaz. Presente. Okay. Kevin David Lozano Gómez. Paula Alejandra Mancito Oviedo. Presente. Ok. Valentina Martínez Velandia. Presente. Daniel Enrique Ortiz Osa. Luisa Fernanda Puentes Numpaque. Presente. Ok. Andrés Felipe Saavedra Sierra. Presente. Valentina Santofimio Díaz. Presente. Lizeth Juliana Soacha Sánchez. Ah, Juliana tiene una dificultad hoy. Sebastián Torres Melo. Presente, profe. Evelyn Nicole Baquiro Reynoso. Presente. Kevin Eduardo Velandia Fino. Y Estefanía Vera Rengifo. Buenos días, profe, qué pena. Sebastián Daza, es que tengo el internet un poquito lento. Me di cuenta, listo. Ok. ¿Alguien más llegó después de que se llame lista? ¿No? Bueno, listo, bellezas tropicales. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, me la puede hacer en este momento. O si no, se pueden retirar. Listo, que tengan un excelente día, jóvenes. Chao, profe. Ahí todo, cuídense. Chao, profe. Adiós. Profe, ¿será que puedo hablar con usted un momento? Claro. Yo voy a tener acá la grabación. Luis Fernando, ¿tienes algo